hermano, bendecidos. Damos gracias a Dios y bueno, como decía Yuni, al fin estoy ya completo. Las dos niñas me llegaron hace un mes. La más pequeña no vino conmigo hoy porque se puso como 5 o 6 vacunas hace 2 días y está recuperándose. Pero no, todo bien, gracias al Señor. Aquí traje a esta, que es la que más se parece a mí. Dicen que le dicen Maikito 2.0. Una copia mejorada, obviamente, ¿no? Pero entonces damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Y bueno, estar aquí siempre es una bendición con ustedes y agradezco la oportunidad infinita al Señor de poder estar compartiendo con ustedes en este día. Así que damos gracias al Señor. Yo les voy a invitar a ir directamente al texto. Le invito a buscar allí Levítico, creo que andan las notas por ahí. El texto principal de esta mañana es Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Ahí está en pantalla. Levítico capítulo 6, versos 12 y 13. ¿Me ayudan a leerlo juntos? ¿Ok? Leemos. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. No sé si la versión que están leyendo acá es la misma que tengo yo aquí, pero ok, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias en esta hora te damos por tus misericordias, que son abundantes en nuestras vidas, pero que además son nuevas cada mañana. Te bendecimos, Señor, porque tenemos la oportunidad de estar esta mañana aquí en tu casa, en compañía de parte de tu pueblo, que hemos venido con el deseo en nuestro corazón de darte a ti la adoración, de darte nuestra ofrenda de amor, de rendir nuestras vidas a ti, Señor, y de, por supuesto, buscar tu consejo para nuestras vidas. Rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo en este momento, a través de tu palabra, nos lleve al entendimiento, al conocimiento y a la enseñanza que tú tienes para nosotros el día de hoy. Por Jesús. Amén. Hermanos, continuando con esta serie que comenzaron sobre la familia, basada o enfocada en el hogar, que se llama Hogueras, ¿verdad? El pastor, cuando me estaba invitando a venir, me dijo, trata de hablar sobre este tema, que estamos comenzando esta serie en la iglesia. Así que, buscando, pensando, mirando, les traje este tema que le he puesto por título, El fuego en el altar de la familia. Así que me gustó mucho la definición de hogueras, enfocada en la familia, ¿verdad? Como esa primera escuela, ese lugar donde primeramente se forja la fe. Cuando estaba preguntando o pensando en este tema, me acordé del apóstol Pablo cuando le dijo a Timoteo, ¿verdad? Trayendo a la mente la fe no fingida que hubo primero en tu abuela y luego en tu madre, ¿verdad? Y que también está en ti. Así que viendo a Timoteo como era hijo de un hombre no creyente, ni siquiera era judío, sino griego, vemos cómo su mamá y su abuela cumplieron allí un rol tremendo a la hora de enseñarle la palabra de Dios a Timoteo. Así que es la familia la principal escuela, no solamente en la fe en todos los sentidos, pero la fe es importante, porque muchas veces se comete el error de creer que la iglesia es la responsable. Y muchas veces nos hemos encontrado con muchachos que al crecer e irse de los caminos del Señor, los padres creyentes incluso han culpado a la iglesia porque no le enseñaron lo suficiente en la iglesia, como si la iglesia tuviera el rol principal de cultivar la vida, aunque lo tiene, ¿verdad? Pero tenemos que entender que es la familia la primera escuela y es el principal responsable de la enseñanza. Así que está muy bien esta idea de enfocar a la familia en la necesidad no solamente de ser creyentes para el mundo, sino también para la familia, para el hogar.
Así que quiero hablar sobre este tema en esta mañana, continuando con la idea que se ha venido desarrollando a través de esta serie. Y leyendo este pasaje vamos a tener muchos textos, así que ustedes ahí tienen sus notas en la aplicación. Y vamos a estar basándonos fundamentalmente en este pasaje, aunque vamos a estar viendo otros textos más, pero este va a ser el texto principal que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Es un texto que a primera vista no tiene nada que ver con la familia. De hecho, tiene que ver con el sacrificio en la casa de Dios. Tiene que ver con el sistema sacrificial judío, donde la casa de Dios, de la cual hacía referencia Juni allí, era el templo. En el caso del pasaje que estamos leyendo, todavía el templo no estaba construido. Recordamos que lo construyó Salomón, pero había un tabernáculo, el cual servía como la casa de Dios, como el lugar de sacrificio. Era un tabernáculo, por decirlo de alguna manera, móvil, portátil, sí, porque como el pueblo era nómada, andaban de lugar para otro, desarmaban toda aquella carpa y se iban, y donde hacían parada, lo primero que hacían era poner la carpa, ahí armaban otra vez el tabernáculo, y allí hacían su sacrificio, ahí llevaban a cabo el sistema que la ley judía mandaba. Pero había una cosa que Dios ordenó expresamente, y era lo que acabamos de leer acá. El sacrificio era permanente, y el altar tenía que tener un fuego permanente, el fuego para el sacrificio. Así que, aunque estamos hablando, o el texto habla básicamente del sacrificio judío, podemos aplicarlo también a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia a la luz del Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos enseña que nosotros como cristianos somos el tabernáculo de Dios, ¿sí o no? Somos la casa de Dios, somos el altar de Dios, pero al mismo tiempo somos el sacrificio de Dios. ¿No lo cree? Lea Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o vuestro verdadero culto. Es decir, nosotros somos la casa de Dios porque somos la morada de Dios, somos la morada del Espíritu Santo, somos el altar de Dios donde se rinde el sacrificio, pero al mismo tiempo somos el sacrificio. Es decir, Jesús es todo esto, y nosotros por defecto venimos a hacer lo mismo también. Casa de Dios, altar de Dios y al mismo tiempo sacrificio. Por tanto, creo que el pasaje podemos aplicarlo perfectamente a nuestra vida, a toda área de nuestra vida, y por supuesto la familia no queda exento de esto. Así que vamos a estar viendo lo que este pasaje nos enseña, y vamos a tratar de aplicarlo al tema que nos concierne, que es la familia, el hogar, el rol de la familia en la formación espiritual de nosotros. No es un tema que va a ser exclusivo de los padres, porque todos los creyentes somos sacerdotes también. Me faltó eso, también somos sacerdotes, que era el que ofrecía el sacrificio. La Biblia dice que tú y yo también somos sacerdotes. Pero no vamos a pensar en el sacerdocio como la función de los padres, hablando en el contexto de la familia, sino que cada creyente, al ser un sacerdote, cada creyente en su familia también tiene la necesidad y el deber. Una vez se le preguntó a un hombre sabio, así que esto va para los jóvenes, ¿no? Y para los niños que andan por ahí, estos jóvenes preciosos que tenemos acá en la iglesia. Una vez se le preguntó a un hombre sabio, ¿cómo puedo educar a mi hijo? ¿O cómo se educa correctamente a un hijo, a un niño? Dice este hombre, bueno, eso tiene que comenzar aproximadamente 20 años de que el niño nazca, educando a los padres. Así que bien interesante, ¿verdad? Lo que es el padre va a ser el hijo. Y esto lo vemos constantemente. A menudo vemos en nuestras propias vidas que luchamos con patrones, que aunque ya somos cristianos, aunque hemos sido cristianos por muchos años, todavía, lamentablemente, arrastramos con patrones de nuestro hogar, con traumas de nuestra niñez, producto de haber tenido padres
no creyentes o haber tenido padres creyentes que al mismo tiempo han estado arrastrando patrones de sus padres o sus abuelos, en fin. Por eso esta palabra que leí, donde decía, para educar bien a un hijo hay que empezar 20 años antes, por lo menos, enseñando al padre cuando todavía es un niño. Realmente me llamó la atención. Así que esto va para los jóvenes, va para los niños, va para los padres, va para los abuelos que tienen mucha responsabilidad en malcriar o en criar a los niños, a los nietos. Ok, gracias, hermano. Gracias, Frank. Así que esto va para todo el mundo. O sea, nadie se tape los oídos, nadie se duerma, porque esto va para todo el mundo. Así que, leyendo el texto una vez más, lo voy a leer. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. A simple vista, se destacan acá o resaltan dos cosas importantes, que son las que quiero utilizar como puntos en esta mañana. La primera es que el altar tenía que estar encendido, o sea, tenía que tener fuego, tenía que haber un fuego. En primer lugar, tenía que haber un altar. Dentro de la casa de Dios tenía que haber un altar, porque en el altar se sacrificaban los animales. Y el sacrificio era el instrumento o el medio mediante el cual el pueblo se relacionaba con Dios y los pecados del pueblo eran perdonados. Era la manera que Dios estableció para que el pueblo estuviera en comunión con Él, para que estuviera en relación con Él. Y la segunda idea, que vendría siendo nuestro segundo punto en esta mañana, es que el altar tenía que estar encendido continuamente. Así que no sé cuántos de ustedes crecieron en el campo o en algún lugar donde no había las condiciones de cocinar como hay ahora de electricidad o de gas, sino que había que cocinar con leña y había que estar toda la noche. Yo no lo hice, pero crecí o sea, visité muchos familiares míos que vivían en campo donde no habían condiciones de cocinar y tenían que levantarse bien de mañana, tempranito, 3, 4 de la mañana, las amas de casa, mis tías, recuerdo, y comenzar a encender la leña, y tenía que estar atizando aquella leña todo el día mientras cocinaba, hasta que la comida estuviera lista. Esa mujer estaba delante de aquel fogón, de aquella estufa, el día entero atizando, poniendo leña, precisamente pendiente de todo aquello, para que entonces pudiéramos disfrutar de una buena cena o de un buen almuerzo. En fin, llevaba un sacrificio, visto de esta manera, ¿verdad?, de esa persona que tenía que estar constantemente poniendo leña. Acá el Señor dice que el sacerdote tendría que estar toda la noche velando el altar para que no se apagara, y en la mañana poner leña nueva para que no se apagara. Y eso me hizo recordar, me acordé ahora de algo que me sucedió cuando yo tenía aproximadamente 13 o 14 años. Llegó a mi país lo que se llamó el periodo especial, del cual no queremos acordarnos, pero imposible no acordarse. Toda mi adolescencia la tuve que pasar así. Y una de las cosas que estuvo de moda en aquel momento fue cocinar con carbón. No sé cuántos se acuerdan de aquello. Cocinar con carbón. Y entonces había que cocinar con carbón porque no había gas, electricidad, mucho menos con los apagones que había. Y la gente le daba por hacer hornos de carbón. Y hay un primo mío y yo que recuerdo que a él le dio por hacer carbón. Y me convidó. Yo tenía como 12 o 13 años, él es unos años, 4 o 5 años mayor que yo. Me dijo, vamos a hacer carbón, y fuimos para una manigua por allá y tomamos marabú, picamos marabú, comenzamos a hacer el horno, preparamos todo aquello, de acuerdo con las instrucciones que alguien le había dado a él que hiciera. Preparamos todo aquello, le pegamos fuego al horno y nos fuimos para la casa. Nadie le dijo que tenía que quedarse la noche velando el horno. Al otro día por la mañana, cuando fuimos a recoger el carbón, había alguien allí que estaba también haciendo su horno y dijo, ¿ustedes son los dueños de eso? Dice, bueno, si yo no lo apago, se hubiera encendido todo el campo y hubiera perecido todo, porque
se fueron y no lo atendieron. Entonces todo aquello se encendió y aquella persona tuvo que apagar el horno y al final lo que agarramos fue tierra quemada y hierba quemada, fue lo que... Nada. Así que aquello fue tremendo porque nadie nos dijo que había que tener el horno encendido, pero velándolo constantemente para que no se ahogara. Bueno, no recuerdo bien cómo es que la gente le dice eso, pero en fin, acabamos con aquello. Queriendo, ya nos veíamos haciendo negocio y bueno, vamos a vender carbón y vamos a comprarnos esto. Al final todo fue un fiasco tremendo. Aquello fue terrible. Pues bien, quiero destacar en esta mañana estas dos cosas que tienen que ver con la vida espiritual de la familia, con mantener el fuego en el altar de la familia. Y bueno, ya les dije cuáles eran los dos puntos. El primero es tener un altar familiar en la casa. Sí, lo primero que la casa del Señor tenía que tener era un altar, porque en ese altar se sacrificaban los animales, era el lugar donde se traía la ofrenda, que no era dinero como hacemos nosotros hoy, diezmos y ofrendas, era un sacrificio de animales por el pecado, era un sacrificio de animales. Cuando el pueblo buscaba algún tipo de respuesta de parte de Dios, iba y ofrecía un sacrificio allí, y era la manera en que el pueblo judío se relacionaba con Dios. Por supuesto, hoy en día no nos hace falta un altar físico, un altar real. Sabemos que esto es algo del Antiguo Testamento, es algo propio del pueblo judío. En Cristo ya somos el altar, en Cristo ya somos la casa de Dios, en Cristo ya somos el sacrificio, en Cristo ya somos el sacerdote. Pero cuando hablamos de este altar familiar nos referimos en un sentido figurado, un sentido espiritual. La palabra se refiere más bien a un tiempo, ese lugar, ese momento con Dios. Un momento que todos, asumo, tenemos en el día, personalmente, individualmente. Es ese momento en que nos acercamos a Dios, en que leemos su palabra, en que oramos, en que meditamos en algún versículo bíblico, en que meditamos en alguna promesa, en que agradecemos a Dios, en que pedimos alguna petición, en fin, ese momento que nos acercamos a Dios, pero visto de manera familiar, cosa que rara vez se hace en muchos hogares. Si somos sinceros, si somos honestos con nosotros mismos, muchas veces ese tiempo es descuidado. Una de las cosas que me propuse después de nuestros 6 años de separación, por estar yo acá y mi familia en Cuba, fue tener ese tiempo. Me lo propuse hacerlo diariamente. No siempre es posible. Yo mismo trabajo overnight y a veces es difícil en lo que está la comida, que yo entro a trabajar, tener ese tiempo para poder tener ese momento familiar. Pero hemos logrado, gracias a Dios, por lo menos tenerlo 2 o 3 veces a la semana, individualmente del domingo, ¿verdad? Del tiempo de culto el domingo. Pero una de las cosas que tenemos que enseñarle a nuestra familia es que si el domingo usted le enseña a su familia que el domingo es el día del Señor, hablando en buen latino, está frito, está fregado. Porque entonces sus hijos crecen pensando que el domingo es el día del Señor, es el único día en que se le dedica al Señor y el resto de la semana no es nada. Dice que en una ocasión una madre con un niño pequeño le estaba enseñando la necesidad de buscar de Dios cada día, de orar, de leer la Biblia, y entonces aquel niño le dijo, como las cosas que tienen los muchachos que a veces salen y le dice, mami, pero si yo fui a la iglesia ayer domingo y escuché la clase dominical y escuché el mensaje del pastor, ya con eso me llené. Ahora el próximo domingo yo vuelvo a ir y me lleno. Y el muchacho estaba tan obstinado en esa idea que la madre dijo, ok, está bien. Un día en la mañana se levanta el niño para ir a la escuela y se encuentra 7 vasos de leche, 7 panes. Y entonces el niño le dijo, ¿se multiplicaron los panes y los peces? Y dice, no, ese es el desayuno de toda la semana. Cómetelo hoy y no vas a comer más en toda la semana hasta el próximo lunes. Le dijo, mamá, pero me voy a morir de hambre el resto de la semana. Y la madre dijo, precisamente, si solamente te alimentas el domingo y solamente dependes de lo que Dios le dé al pastor o al maestro de escuela dominical para que te dé a ti, el resto de la semana te vas a morir de hambre. Y así pasa con los creyentes. Muchas veces llegamos el domingo a ratas.
con el mixto de la gasolina, ¿no? Como decimos. Nunca se ha quedado sin gasolina y le ha quedado solamente para 5 millas y desesperadamente ora porque aparezca una gasolinera cerca. Me ha pasado. Y yo digo, ay Dios mío, a las 10 de la noche, 11 de la noche, veo que me queda para 5 millas y yo digo, si no hay una gasolinera en 5 millas, estoy frito. Así nos pasa muchas veces. Venimos el domingo acá después de una semana de tentaciones, después de una semana de luchas, después de una semana de tanto estrés, una semana de tantas preocupaciones, a buscar lo que Dios le ha dado al pastor o al predicador o al maestro, en fin. Lo que Dios tenga preparado para nosotros ese domingo, nos alimentamos ese domingo y entonces el próximo domingo venimos en las mismas condiciones porque el resto de la semana no hemos tenido un tiempo para autoalimentarnos. Ahora bien, aplique eso a su familia, aplique eso a sus hijos adolescentes, aplique eso a sus niños, aplique eso a su cónyuge recién convertido, aplique eso a la armonía de su familia, a ver qué resultado va a dar. Desastroso. Por eso es necesario, en primer lugar, tener un altar familiar en la casa. Ese tiempo donde quizás no, lo ideal sería que fuera diariamente. Pero quizás por cuestiones de trabajo, por cuestiones aquí en este país, no siempre los matrimonios coinciden en que están en la casa a la misma hora. A veces llega uno y se va el otro. Lamentablemente es así. O los hijos que ya van creciendo y van estudiando, van trabajando, no siempre coinciden en la casa. Pero qué bueno sería que cuando estén coincidiendo todos en la casa, puedan sacar ese tiempo. Si no diariamente, 3, 4 veces en la semana, de manera formal. De manera formal. Porque quiero hablar que también se puede hacer de manera informal. Pero de manera formal poder decir, vamos a tener nuestro altar familiar. Y que nuestros hijos sepan que a esta hora de la tarde, a esta hora de la mañana, a esta hora de la noche, es el tiempo del altar familiar. No sé si usted escuchó la historia de Susana Wesley. ¿Sabía quién es Susana Wesley? Susana Wesley fue la madre de John Wesley, de Carlos Wesley y como de 12 Wesley más. Sí, porque no había televisor en aquel momento, ¿no? Y la mujer tuvo como 14 hijos. Pero bueno, todos santos. Y yo digo que, mira, para medir el legado de una persona, hace unos días atrás partió con el Señor la hermana Esther Hernández, fue misionera en nuestra iglesia en Cuba y bueno, fue la persona que cuando yo comencé en el Evangelio fue la persona que me guió de la mano y la recuerdo como la persona que me ayudó en mis primeros pasos como cristiano, adolescente con 17 años, miles de luchas, situaciones en el hogar, en fin. Y ella fue un instrumento de parte del Señor. Y sus 3 hijos están en la fe. Y yo le decía a su hija mayor, cuando el evento de su muerte, le dije, siempre la recordaré por lo que significó para mí, pero su mayor legado fue que sus hijos estén en la verdad. Ya con hijos, casados, en fin, que sus hijos permanezcan en la verdad, yo creo que fue su mayor legado, independientemente de lo que haya hecho, las veces que, las almas que ha ganado para Cristo y todo su testimonio, yo creo que ese fue su mayor legado. En el caso de Susana Wesley, igual, era una mujer piadosa y había, imagínense usted con 13 niños, no sé, usted no se imagina con 13 niños en la casa, ¿verdad? No, que va. Bueno, pues imagínense una mujer con 13 hijos, una escalerita. Bueno, pues esa mujer era tan piadosa que ella tenía su momento con Dios. Y ella tenía una manera muy particular de enseñar a sus hijos que era el momento con Dios. Ella paraba a cierta hora del día, en fin, paraba sus quehaceres, 13 muchachos en la casa brincando, imagínese usted, y ella tomaba se sentaba en un sillón, tomaba su delantal, ¿no? Se lo ponía sobre la cabeza. Y cuando uno de los muchachos veía que su mamá estaba así, daba la voz y decía, silencio en la sala. Tranquilo todo el mundo, que mamá está con Dios. O sea, eso se logra a través de una educación. Eso se logra a través de mucho sacrificio. Imagínense si con 2 muchachos a veces nos cuesta trabajo, 13 muchachos o 14 que tenía esa mujer. Y bueno, de ahí salió John Wesley, que es el fundador de los metodistas, y Carlos Wesley, también un gran líder y cristiano,
escritor de muchísimos de nuestros himnos que ya ni se cantan, pero que se cantaron. Bueno, sus hermanos, todos hombres de fe, grandes hombres de la historia del cristianismo. Así que lo primero es tener ese altar en la casa. Y tiene muchísimos beneficios, hermano. Le voy a mencionar algunos solamente. Es el medio que Dios ha escogido para que la palabra de Dios pueda ser exaltada en el hogar. Si usted y yo decimos que vivimos por los principios de la palabra de Dios, que vivimos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, que son los principios de la palabra de Dios los que rigen nuestra vida, pues entonces la palabra de Dios tiene que estar presente diariamente, tener un espacio, no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestra familia. Es una manera práctica, es un medio práctico por el cual la palabra de Dios puede ser exaltada en el hogar. Además de eso, es un medio por el cual la familia entera puede orar juntos. Yo me he propuesto, ya les digo, ahora en este momento de mi vida estoy trabajando overnight y estoy trabajando entre 5 y 6 noches fuera de la casa. Solamente una noche o 2 noches en la semana. Voy a hacer ajustes en cuanto a esto, pero bueno, en este momento la necesidad me obliga, pero para tener más tiempo. Pero la noche que tenemos libre, mis hijas me dicen, noche de cine familiar. Vamos a ver una película. Ok, esa noche tratamos de ver la película, pero tenemos nuestro tiempo, nuestro altar familiar. A veces antes de irme para el trabajo, no siempre, les digo, nos da tiempo a hacerlo, pero tratamos de tener ese tiempo, 15, 20 minutos, media hora de ese tiempo de altar familiar, porque es la manera en que podemos, no solamente, es parte de compartir. De la manera que usted comparte con sus hijos yendo los 4, los 5, los 6, no sé, los 14 al restaurante o no sé, a la playa, a la piscina. Esta es una manera no solamente de estar juntos con Dios, sino también compartir la familia, los valores que uno tiene. Enseñar los valores que uno tiene en la familia es la manera de orar juntos. Va a ser un buen ejemplo para sus hijos. Es la manera en que usted le enseña a sus hijos la responsabilidad que tienen delante de Dios. ¿Cómo usted va a lograr que sus hijos desarrollen fe en el Señor, devoción por el Señor, si no se empieza en la familia? ¿Va usted a esperar que su hijo crezca y se case o se vaya a estudiar a la universidad? Lamentablemente, como sucede en este país, que los hijos ya con 16 años se van a estudiar a la universidad con 17, 18 y los pierde. Va a esperar a que eso suceda para que entonces decirle a su hijo por teléfono, hace falta que pases un tiempo con Dios todas las noches. Si todavía estamos a tiempo, aprendamos esto. Tomemos esto como un reto. Es la manera que usted le enseña a sus hijos la responsabilidad que tienen para con Dios. También la responsabilidad que tienen para con sus padres, con su familia. Es un medio por el cual los niños pueden ser ganados para Cristo. Los niños o las personas, ¿sabe? Hay personas que no son dóciles y dicen, no, yo no quiero participar de eso. Pero hay gente que sí. Miembros de su familia quizás no sean cristianos, pero no les afecta pasar ese tiempo con la familia. Quizás no sepan orar, quizás no sepan cómo hacerlo, pero no les afecta que usted tenga un tiempo en familia donde lea la palabra de Dios. Aprovéchelo. Si tiene alguien en su familia que no es cristiano, pero que no le molesta tener ese tiempo, aprovéchelo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No pierda esa oportunidad. No pierda esa oportunidad. Y es un medio por el cual los cristianos se alimentan mutuamente. Es un tiempo en el que usted puede poner peticiones de oración. Es un tiempo en el cual usted puede, en familia, hacer alguna pregunta de algo que está sucediendo en su vida y pedir algún tipo de consejo. Y quizás usted mismo no pueda aconsejarle, pero tenemos la palabra de Dios y en oración podemos ser guiados por el Señor al consejo, a la palabra. En fin, es un tiempo que muchas veces no valoramos, pero que trae muchísimos beneficios.
lamentablemente el estilo de vida o el ritmo, no el estilo, sino el ritmo de vida que llevamos nos obliga a pasar menos tiempo con la familia y más con el empleador. ¿Sí? Lamentablemente pasamos más tiempo con el empleador que con la familia. Y nos volvemos esclavos del empleador, dicho en buen sentido, ¿no? Y nos desentendemos un poco de la familia, aparentemente por una causa justa. Estoy proveyendo para el hogar. Si no trabajo, no tenemos lo que tenemos. Pero cuidado con eso. Cuidado con eso. El tiempo que tengamos en la casa, si tenemos 3 horas en la casa, mire, tome una para esta situación. Porque eso es lo que va a traer bendición a su hogar, a su familia. Y lo segundo que el texto nos sugiere o nos dice, y quiero sugerirnos en esta mañana, es mantener ese altar encendido permanentemente. Decía el Señor allí que el sacerdote tenía que ir todos los días, en la mañana, a poner leña. Le ponía leña en la mañana, pero usted sabe que, bueno, ha leído ahí en el texto que los sacerdotes se dividían en grupos, en familias. Y cada familia tenía turnos para estar en el altar. Y parte de esa responsabilidad no solamente era ofrecer el incienso o ofrecer el sacrificio, también era velar que el fuego no se apagara. El sacerdote le ponía leña en la mañana, pero tenía que estar velando todo el día. Había que haber una sucesión de sacerdotes dentro del hogar, mejor dicho, del tabernáculo, para que ese fuego no se apagara. Era prioridad mantener el fuego encendido. Hermano, es prioridad en tu vida y en la mía. Pablo le decía a Timoteo, ¿qué cosa? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti y de tu doctrina. Y le hablaba de la fe de su mamá Loida y de su madre Eunice, aquí presente. Le hablaba de la importancia. Timoteo es un ejemplo. Timoteo es un ejemplo de lo que la palabra de Dios puede hacer en una persona que la recibe desde joven. Cuando Pablo llegó a la vida de Timoteo, ya Timoteo conocía la palabra de Dios. Ya su mamá conocía la palabra de Dios. Ya su abuela había conocido la palabra de Dios. Timoteo simplemente fue un instrumento, Pablo fue simplemente un instrumento para la edificación de Timoteo. Como tantos instrumentos que Dios pone en nuestro camino para ayudarnos. Les hablaba de la hermana Esther en esos primeros inicios, yo lleno de confusión, lleno de complejos, lleno de temores, lleno de situaciones familiares. Pero en el camino Dios fue poniendo otras personas que me continuaron ayudando. Hasta que finalmente Dios me ha permitido a mí también de alguna manera ayudar a otros. Y así sigo siendo ayudado mientras ayudo a otros. Así porque la Biblia dice que somos un edificio, que cada uno de nosotros somos como ladrillos, ¿verdad? Como piedras que se van colocando una encima de otra. Una soporta a la otra, una sustenta a la otra, hasta que el edificio es levantado. Eso somos tú y yo. ¿Por qué pensar que la familia no es parte de este sistema? Somos la gran familia de la fe. De hecho, considero, porque la Biblia lo dice así, que esta familia que vemos aquí es la que va a perdurar. La otra familia se acaba, porque en el cielo ya no va a haber familia, pero sí va a haber una gran familia. O sea, la familia de la fe va a sobrevivir a la familia de la sangre. Pero mientras estemos aquí, es la familia de la sangre nuestra principal responsabilidad. Una de las cosas que muchas veces la iglesia no entiende, y ahora voy a hablar como pastor en la posición que he estado muchas veces, es que el pastor es pastor, pero es padre, es esposo, es hijo, es hermano, y tiene responsabilidad para con la familia. Y muchas veces la iglesia, y esto lo digo desde afuera ya, ¿verdad? No es porque tenga, pero es un consejo, muchas veces la iglesia le roba al pastor el tiempo de la familia.
Y tristemente después, cuando pierde su matrimonio o un hijo se revela, en la misma iglesia dice, usted no es apto pastor porque su hijo está en rebeldía, porque su esposa... Pero le hemos robado al pastor. No estoy hablando de nadie, ¿verdad? Específico, pero sucede, hermano. Sucede. Le robamos al pastor el tiempo de la familia. Y después nosotros mismos somos tan insensibles que decimos, pastor, usted no es apto porque la Biblia dice que los hijos tienen que estar en sujeción y su hijo está rebelde. Sí, pero en el momento que yo estaba cultivando a mi hijo me llamaban, pastor, hace falta que venga a atender al mío. Es nuestra responsabilidad como siervos de Dios y nuestra responsabilidad como cristianos edificarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, pero nuestro principal ministerio, nuestro primer ministerio es la familia. Entonces nos encontramos muchas veces con que la iglesia dice, no, pero si usted no puede prescindir de la familia, no lo queremos como pastor. Bueno, pero entonces si prescindo de la familia y la familia se me pierde, tampoco soy apto. Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Porque tengo que ser irreprensible, pero si tengo una familia perdida, yo no puedo atender a otra familia, porque ¿cómo puedo gobernar la iglesia del Señor si no soy capaz de gobernar mi casa? Muchas veces queremos ser tan espirituales que al final somos otra cosa. La familia. La familia. Miren, una de las leyes que Dios puso al pueblo le dijo, cuando te cases, no vayas a la guerra por un año. ¿Conocen el texto, verdad? No sea que te cases y otro te disfrute la mujer. Así mismo lo dice. No lo dice así, lo dice así mismo. No construyas casa y cuando construyas una casa, disfrútala un año y luego te vas a la guerra. No va a ser que construyas una casa, te vayas a la guerra, te maten y otro disfrute tu casa. Y dice lo mismo con tu mujer. Así lo dice literalmente. Cuando tomes mujer para ti, disfrútala, te vas a la guerra. No va a ser que la desposa y después otro la disfrute. La tome para sí, ¿no? Léalo, ahí está en el libro de Levítico precisamente. Cuando habla de las leyes. Pues bien, el hogar, hermano, es tu prioridad. No es tu compañía. No es tu empresa. No es ni siquiera tu ministerio en la iglesia. Es tu hogar. Si tienes que mantener el fuego encendido en tu vida espiritual, tienes que mantener el fuego encendido en tu familia. Nosotros hemos cometido muchas veces errores. Cuando digo nosotros, digo yo, me pongo como ejemplo, porque a veces hemos sido mal enseñados por otros creyentes que o queriendo ser espirituales han truncado nuestra vida muchas veces. Porque no, porque el llamado, o porque la iglesia, o porque el ministerio, porque no sé qué. Y entonces, lo que para Dios es prioridad o importante, es como que por temor a lo que la gente diga, hemos dejado atrás. Y la familia, hermano, es algo que no se puede descuidar. ¿De qué ganamos o qué nos aprovecha a nosotros si ganamos un renombre y nuestra familia se pierde? Yo se lo he dicho a mis hijas, esta va a cumplir 18 años, la otra va a cumplir 13 años. Se lo he dicho, les dije, nada voy a lograr yo en mi vida, aunque logre lo que me proponga, si cuando miro para atrás mis hijas están perdidas. No quiero nada más. No quiero nada más. Prefiero no tener nada, no lograr nada en mi vida, pero que mis hijos, o mis hijas en este caso, porque tengo 2 hembras, cuando las mire, vea que estén en el Señor. Aunque no tenga nada yo. Aunque no haya logrado nada. Aunque yo mire mi vida y diga, ¿qué logré? Bueno, esto lo logré. Obviamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero porque también uno tiene que poner empeño en esto. Lamentablemente, el ritmo de vida que llevamos no nos permite pasar todo el tiempo que queremos pasar. Pero hermano, el altar tiene que estar encendido continuamente. Ahora bien, quiero destacar algunas cositas aquí en este punto de cómo mantener el altar encendido. Habíamos dicho de tener un altar en la casa,
de que ese altar significa tener ese tiempo con Dios, pero esa es la manera formal. Ahora viene la manera informal, ¿verdad? De cómo mantener ese altar encendido. Bueno, lo primero es, y espero no extenderme mucho, lo primero es cuando yo camino con Dios a la vista de mi gente, de mi familia, de mis hijos, y ellos me ven caminando con Dios. Miren, esa es la mejor manera. Esa es la mejor manera. Okay. Charles Spurgeon decía, y lo voy a parafrasear porque el texto textualmente no me lo sé, pero decía algo así como que tú vive de tal manera que prediques a Cristo y solamente si es necesario, habla. Algo así, ¿no? Esa es la idea. Porque, ¿qué hacemos con llevar adelante ministerio y hablar y predicarle a todo el que se nos pare si nuestra vida no es digna de imitar? Hace unos años atrás, muchos años atrás, me encontré, no sé si yo he contado esta historia acá, pero me encontré con alguien, yo era pastor en Cuba, había una persona, se molestó con su pastor en su iglesia y se fue para la calle, ya no se congregaba en ningún lugar. Y un día coincidimos en la calle y me dijo, pastor, ¿sabes qué? Yo tengo un ministerio, yo soy evangelista, Dios me ha dado el evangelismo, yo hablo a la gente y yo sabía que estaba separada de la iglesia, que no se congregaba en ningún lugar. Y yo le dije, ok, perfecto, qué bueno el don de Dios que Dios te ha dado. Pero cuando tú le predicas a una persona, ¿para qué iglesia lo mandas? Si cuando te miren a ti ves que tú no te congregas en ningún lugar. Porque te molestaste con tu pastor o con tu iglesia, porque no te atendieron de la manera que tú querías o por X o por Y. El caso es que ahora tú no te congregas en ningún lugar y le estás predicando el evangelio a alguien. Cuando uno le predica el evangelio a alguien, le dice, busca una iglesia donde se enseñe la Biblia. ¿Y tú qué? Tenemos que caminar con Dios de tal manera que la gente nos vea. Esa es la mejor manera de tú y yo enseñar a nuestra familia, con nuestro ejemplo. Dice la palabra del Señor allí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Son otros textos que quiero leer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 11, 18 dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre nuestros ojos. No sé si usted se ha fijado alguna vez los judíos que se ponen una tablita acá. No sé si lo ha visto. Se amarran en eso tiene su nombre hebreo que ya no me acuerdo, pero tuve que estudiarlo en el seminario, pero no me acuerdo. Pero se la ponen aquí y se la atan a la mano. Bueno, es lo que dice allí. Esa es una cajita que tiene dentro este pasaje. Entonces, eso nos pasa muchas veces a nosotros. Tenemos la palabra aquí, la tenemos aquí, pero no andamos en ella. Y entonces muchas veces ellos se lo ponen de una manera ritual. Tengo el Torah aquí. Tengo Deuteronomio 6 aquí. Deuteronomio 11 lo tengo aquí. Y lo tengo aquí en la mano derecha. Incluso lo que se llama Mesuzá, que es la tablita que ponen detrás de la puerta, que entre otros textos tiene el Salmo que dice, el Salmo 121, ¿verdad? Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, sino que Él guardará tu salida y tu entrada. Cuando van a salir, se acuerdan, porque ven la tablita allí, de que el Señor guardará su salida, y cuando entran lo ven porque guardará su entrada. Y entre otros textos tienen este también. Es decir, que donde quiera que miren tienen un recordatorio de la palabra de Dios. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Si hemos sido cristianos por muchos años, cualquier cosa nos va a recordar la palabra de Dios. Pero eso no es suficiente. Es necesario caminar con Dios a la vista de los demás. Una de las cosas cuando mis hijas eran chiquitas, una de las canciones que más me emocionaba y que me hacían muchas veces orar, era una canción de Dani Berríos que dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo, ¿verdad? Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Porque la canción dice, no me la sé ni mucho menos cantarla, ¿no? Pero decía que cuando se le daba un beso al niño en la noche y se iba a ir, le decía, papi, yo quiero ser como tú.
Y cuando él cerraba la puerta, dice la letra de la canción, él oraba y decía, Señor, él quiere ser como yo, por eso yo quiero ser como tú. Entonces, si tú quieres que tus hijos sigan a Cristo, tienen que seguirte a ti. Intenta que te sigan a ti. Obviamente, si tú sabes dónde estás. Porque Pablo decía, lo que vistes, oíste de mí, eso hagan. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pero bueno, Pablo podía decirlo. Pablo podía decirlo. Quizás muchos de nosotros no podamos decirlo. Pablo podía decirlo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Qué maravilloso sería eso. Pero una de estas maneras de mantener ese altar encendido, ya que quizás no tengamos ese tiempo constantemente familiar, es caminar a la vista de mis hijos, caminar con Dios a la vista de mis hijos, para que estos puedan saber, puedan mirar, puedan ver que sí se puede. Y sigan nuestro ejemplo. El Día de los Padres, mi niña me puso en el Facebook bueno, todos los hijos dicen el mejor papá del mundo, ¿no? Habría que preguntarle a todos los hijos si yo soy el mejor papá del mundo. Pero bueno, para ella lo soy, es el único que tiene, el único que ha conocido, ¿no? Pero bueno, usted sabe. Y decía algo de que soy la persona que ella quiere convertirse algún día. Y cuando decía eso, decía, Señor, ojalá yo pueda ser esa persona digna de imitar. Y que mis hijas quieran ser como yo en un futuro. Ojalá. Yo mismo no me lo creo. Si le soy sincero, yo mismo no me lo creo. Pero yo se lo pido al Señor. Yo se lo pido al Señor. Que pueda ser el matrimonio que mis hijas tengan en el futuro. Que yo pueda ser el hombre que mis hijas busquen en el futuro. No me lo creo. Pero oro al Señor. Sí, claro, en Dios todo se puede. Intento caminar con Dios a la vista de ellas y a la vista de otros para que sigan nuestro ejemplo. Esa es una manera importante. Miren, dice Job, capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era, ¿qué cosa? Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre perfecto, no, yo creo que ya se acabó el tiempo y por eso se apaga el micrófono automático. Era hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos quieren ser ese tipo de hombre o ese tipo de ser humano? Bueno, pues eso decía la Biblia de Job. También dice la Biblia, vosotros sois testigos, 1 Tesalonicenses 2, 10 al 12. Vosotros sois testigos y Dios también, fíjese, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Escogí estos 4 versículos porque los 4 hablan de lo mismo, del ejemplo. Tanto el mandamiento como el testimonio de Job, como el testimonio de Pablo, nos hablan de la necesidad de ser ejemplo. Caminar a la vista de la gente, de nuestros hijos. Mientras caminamos con Dios a la vista de ellos, ellos puedan decir, este es un ejemplo que puedo seguir. ¿Cuántas veces hemos encontrado hijos que le han dicho a sus padres, tú nunca has sido un ejemplo para mí? Yo no sé, bueno, yo sí lo sé porque no tuve una familia cristiana. Y aunque mis padres los amaba y fueron muy buenos padres, en muchos sentidos no fueron un buen ejemplo para mí. Y ahora que estoy en Cristo digo, no quiero cometer esos errores. Miren, uno de los países que más me han llamado la atención, me han impactado el crecimiento cristiano, sobre todo porque no es un país de Latinoamérica, que tienen una tradición eminentemente cristiana.
sino que más bien ha sido todo lo contrario, es Corea del Sur. Un país eminentemente, ¿cómo se llama?, budista, o mayoritariamente budista, ha sido uno de los países con mayor crecimiento en la fe cristiana, pero desde hace más de 50 años. Pero leyendo y buscando, investigando un poco, tú sabes algo que los cristianos acostumbran a hacer en Corea del Sur. Ellos suben a los montes y a los lugares altos y a las azoteas de los edificios y se ponen a orar por las ciudades, por las grandes ciudades. Pero lo hacen en compañía de sus hijos. Y pasan largas horas, incluso a veces hasta noches enteras, orando por la salvación de su país delante de sus hijos. ¿Resultado, hermano? Bueno, uno de los países con mayor crecimiento del Evangelio desde hace más de 60 años. ¿El ejemplo funciona o no funciona? Tremendo. Estos pasajes nos proporcionan ese patrón que nos ayuda a relacionar la palabra de Dios con nuestra vida diaria. Tenemos que amar a Dios, caminar con Dios de una manera real, de una manera sincera, con nuestros errores, tropezando, porque todos tropezamos, ¿sí o no? Pero que nuestro caminar sea más derecho que las veces que nos caemos y tropezamos. A la vista de nuestros hijos, para que ellos sepan y vean que sí se puede seguir el ejemplo de Cristo. La segunda manera en que mantengo ese fuego encendido, es cuando en medio de ese andar me volteo para ver el andar de mis hijos. Y les animo y les esfuerzo. Un padre no puede vivir la vida de sus hijos. No puede imponerle a sus hijos una manera de vivir, porque quizás pueda usted obligar a su hijo que se comporte de alguna manera, pero algo que usted no va a poder obligar a sus hijos es a convertirse a Cristo. Quizás usted le enseñe, y conozco mucha gente que no son cristianos, pero han sido educados desde niños y tienen valores cristianos. Y usted lo ve y no roban, y son fieles a sus esposas porque no son adúlteros, porque han tenido padres cristianos, pero no son cristianos, porque no han creído en Cristo, no lo han aceptado, pero tienen conductas que coinciden con las conductas cristianas, porque fueron educados. Lo que sí usted no puede hacer es obligarlo a que crean y se conviertan. Pero, ¿qué tal si a medida que usted va caminando, usted va mirando a sus hijos y va tratando de corregir a sus hijos en su andar? Eso también es una manera de mantener ese fuego encendido. Escucharlos, aconsejarlos, asegurarlos que son un tesoro especial para Él y para Dios. Darle palabra de aliento, darle palabra de afirmación. Aceptarlos con la gracia de Dios con que nosotros hemos sido aceptados. Ese tipo de conducta ayuda. Porque mientras caminamos nuestra propia vida, porque todos le vamos a dar cuentas a Dios por lo que hemos hecho individualmente. En cuanto a nuestra familia, bueno, de qué manera hemos influido, de qué manera hemos sido ejemplo, pero la salvación es personal y cada uno dará cuentas a Dios personalmente. Pero qué tal si usted y yo, mientras caminamos nuestra vida, peleamos nuestras propias batallas, cometemos nuestros propios errores, vamos mirando el altar, o sea, el caminar de nuestros hijos. En Deuteronomio 6, versículo 4 a 7, nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero más adelante dice lo que les estoy diciendo en este momento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Por tanto, Deuteronomio 11, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Y una vez más, las enseñaréis a vuestros hijos hablando. No dice las llevarás a la escuela dominical para que la maestra tenga la responsabilidad de enseñar. Las enseñarás tú. No seas haragán. Tú las enseñarás a tus hijos.
hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Para poder enseñar correctamente, de acuerdo con estos textos, a nuestros hijos, debemos explicar constantemente los preceptos de la palabra de Dios. Una de las cosas interesantes que podemos leer en la Biblia es que la gente muchas veces cuando tenían una experiencia con Dios en cierto lugar, ¿qué hacían? Levantaban allí, ponían una piedra. Eso en hebreo se llama masebot, o sea, se traduce como piedra de testimonio. ¿Y cuál era el objetivo? La Biblia lo explica, dice, para que cuando alguien pase por allí con su hijo y digan, papá, ¿qué cosa es esta piedra? Diga, en este lugar nuestro padre Jacob se encontró con Dios y ahí le enseña la palabra de Dios. Esto es la manera informal de hacerla. Cuando se dé la circunstancia que tu hijo te pregunte o que te dé la oportunidad de hacerlo, enseñarle a Dios, mira, esto debes hacerlo así porque la palabra de Dios dice esto. Y está la otra manera, la manera formal, es cuando tú dedicas tiempo planificado a decirle a tus hijos, a tu familia, vamos a tener este tiempo de la palabra de Dios, vamos a predicar, vamos a orar y vamos a hablar, a meditar en la palabra de Dios. Hay dos maneras de hacerla, la manera formal, planificada, y la manera informal. Cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué significan estos preceptos, estos mandamientos de Dios? Tú le digas, bueno, nuestro padre Abraham fue llamado por Dios, bueno, no tú, los hebreos, ¿no? Nuestro padre Abraham fue llamado por Dios de su tierra y se le dio la promesa y fuimos esclavos en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto y nos dio los mandamientos y las palabras. Así enseñaban los judíos, así enseñan los judíos, porque eso es lo que la ley le decía a ellos que hicieran. Usted y yo igual. Yo siempre digo cuando, aunque yo no era cristiano obviamente, pero yo desde chiquito aprendí a rezar el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque yo veía a mi mamá hacerlo. No éramos cristianos, no eran cristianos, pero tenían cierta enseñanza que tú sabes, todos los que venimos de nuestros países de Latinoamérica tienen esa creencia de rezarle a Cristo crucificado, pero al Padre y a piedra y a todo lo que se mueva y a lo que no se mueva también. Pero uno crece con ese tipo de enseñanza que de cierta manera lo predispone a uno, y es la manera que Dios trabaja también. Te predispone para cuando llegue la palabra de Dios a tu vida, ya tú tengas un corazón como que labrado, ¿verdad? Si usted es criado en un absoluto ateísmo, no es que la obra sea más o menos difícil para Dios, no lo hay. Pero ese corazón no está labrado como cuando usted, con sus errores, quizás con su falta de conocimiento, pero instruye al Señor, a su hijo, en que existe un Dios y ese Dios te ama. De hecho, yo me sabía la historia de la crucifixión de Cristo y yo decía, pobrecito Jesús, se puso fatal. Sí, yo decía, pobrecito, tan bueno que era y lo mataron. No fue hasta que vine al Evangelio y supe que esa muerte no fue fatalidad ni que había un propósito en eso. Pero así pensaba yo en mi mente de 14, 15 años, pobrecito Jesús, tan bueno que era. Y alguien se ensañó con él y lo mataron, pobrecito. Así decía yo, con 13, 14, 15 años. Hasta que aprendí por la palabra de Dios que no fue una fatalidad, no fue una casualidad. Esa muerte estaba planificada desde antes de la fundación del mundo. Y que más maravillosamente estaba planificada para mí, antes de la fundación del mundo. Pero el enseñarle a nuestros hijos los predispone, o predispone su corazón para que sean más sensibles a la palabra de Dios. Y lo último, mantengo el fuego encendido cuando camino con Dios, entregándole a Él la vida de mi familia. Volvemos a ver a Job en el capítulo 1, versículo 5, ya con esto estoy terminando. Aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días. Conoce la historia, ¿verdad? Job tenía muchos hijos, los cuales murieron y fue parte de las calamidades de Job. Pero dice que
estos hijos, cada vez que se celebraba alguna fiesta, su cumpleaños, alguna fiesta que celebraban, ellos iban a la manera que ellos celebraban, mataban un animal y festejaban. Pero dice que Job, cuando pasaban esos días de fiesta, que generalmente eran varios días, dice que él pensaba, decía, quizás en medio de la fiesta se emborracharon, dicho en buen castellano, ¿verdad? Se emborracharon, blasfemaron contra Dios y pecaron. Entonces iba y ofrecía un sacrificio, sin ser sacerdote, ofrecía un sacrificio a Dios por su familia. Dice, quizás con este sacrificio Dios perdone el pecado de mis hijos, si quizás blasfemaron. Pero dice, lo interesante esto que decía, que lo hacía ¿cuándo? Todos los días. Job entregó al Señor la vida de su familia y vivía preocupado por si sus hijos blasfemaban contra Dios. Es una manera también de mantener el altar encendido. Cuando mientras camino, mientras enseño, oro continuamente por mi familia. Entrego a mi familia en las manos del Señor. Intercedo, pido perdón a Dios por la familia, por el pecado de la familia. Oro por la conversión de mi familia. Oro. Yo estaba mirando hace un tiempo atrás, mis hijas no habían nacido todavía, mi esposa y yo éramos misioneros en la playa La Panchita, por allá, era una playa en la costa norte de Villa Clara, allá nos enviaron. Y allá teníamos nuestra iglesia por allá. Y en aquel tiempo nosotros teníamos algo que se llama, era un folleto de devocional diario, pero que tenía sus hojas para tomar notas y para poner los motivos de oración con la fecha de la oración y con la fecha de la respuesta a la oración. Y buscando el otro día, entre los libros, me encuentro aquello, estamos hablando de hace más de 18 años de esto, y me pongo a mirar por curiosidad y veo allí las oraciones por la conversión de familiares. Y ahí me encuentro que yo estaba orando. ¿Apago esto o tú lo vas? Okay. Y me encuentro allí que anotado que yo estaba orando por la salvación de mi padre, de mi hermano, de otros miembros de la familia, que ya no están, murieron, pero que murieron en Cristo. Porque Dios, en su gracia, les dio la oportunidad de, en medio de una enfermedad terrible que los llevó a la muerte, pero poder escuchar la palabra de Dios, poder ser sensibles a esa palabra de Dios, poder aceptar el mensaje del Evangelio. Y yo tengo la convicción en mi corazón de que mi padre y mi hermano, que ya no están acá, murieron en Cristo. Y yo miraba aquello y yo decía, wow. Y nosotros orábamos diariamente, mi esposa y yo, por la conversión de su familia, de mi familia, de toda. Y yo miraba aquello y yo decía, wow. Estamos hablando de personas con las cuales uno no tenía la oportunidad de hablar del Evangelio porque no tenían tiempo para escuchar o porque no estaban en condiciones de hacerlo. Y yo le pedí al Señor, Señor, no permita que ellos partan de este mundo sin al menos escuchar la palabra de Dios de buena gana. Bueno, ¿qué pasó? Se enfermaron de cáncer y tuvieron bastante tiempo en la casa para escuchar la palabra de Dios, para que fueran hermanos a predicarles el Evangelio, para que fueran pastores a predicarles el Evangelio, y ellos aceptaran el Evangelio y murieran. Yo recuerdo que una de las oraciones era, Señor, dales la oportunidad de escuchar de buena gana, porque nunca tenían tiempo para hacerlo. Y mientras estuvieron sanos, tampoco tenían mucha voluntad de hacerlo. Pero vino una enfermedad a sus vidas que los mantuvo en cama, que los mantuvo en casa, y fue la oportunidad que Dios dio para que escucharan el Evangelio y se salvaran. ¿Cómo hace Dios las cosas así? No sé. Pero son respuestas a las oraciones. No dejemos de orar por nuestra familia. No importa si su hijo ya está grande, se fue de la casa y no le interesa el Evangelio. No importa. Manténgase orando. Manténgase intercediendo. No importa que su esposo o su esposa le diga, no quiero saber de Cristo. No importa. Manténgase orando. Manténgase intercediendo. Haga como Job. Todos los días ofrezca ese sacrificio. Ofrezca ese sacrificio. Y pida por el perdón de sus hijos, de su familia. Y así usted va a mantener el altar encendido
en su hogar. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra es tan hermosa, es tan rica, Señor. Una fuente inagotable, Señor, de instrucción, de enseñanza para nosotros. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Padre. Ayúdanos. Es tan difícil como humanos hacer lo que nos corresponde. Mas en Cristo todo es posible. Todo podemos enfrentarlo, todo podemos llevarlo a cabo por las fuerzas que en Cristo tenemos. Padre, pongo esta oración, cada familia de esta iglesia. Tú conoces la particularidad de cada familia. Tú conoces la oración de cada hermano aquí presente por su familia. Tú conoces las luchas de cada presente en cuanto a su vida, en cuanto a su familia. Tú conoces nuestras propias luchas. Tú conoces nuestras propias incapacidades, nuestras deficiencias. Pero como decía Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo en ti podemos encontrar, Señor, la instrucción, la palabra y la fuerza. Oro por esta iglesia, oro por su pastor, oro por la familia del pastor, oro por la familia de cada miembro, de cada hermano aquí presente. Oro por cada niño, Señor, oro por cada joven. Que en tu misericordia, Dios, que en tu misericordia, Señor, tú des victoria y tú des respuesta, Señor, a cada oración que tus hijos han puesto en este lugar y en sus hogares. Y que todo lo que tu palabra nos ha enseñado en esta mañana, para tu gloria y para tu honra, pueda ser hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.